Así que bueno, así que primero que nada, mil gracias por haber aceptado esta propuesta y por todo el laburo que estuviste haciendo, sistematizando de un tema del cual por ahí no hay tanto escrito, así que está buenísimo poder escucharte. Así que primero por ahí contanos un poco, presentate, y entonces ahí largamos este diálogo. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Brenda. Estoy muy contenta. Bueno, saludo acá a las estudiantes y compañeras que están aquí presentes, y a quienes luego se vayan sumando para poder compartir este momento. Bueno, saben, mi nombre es Bárbara García Godoy, yo soy trabajadora social, graduada en UBA en el año 94. Y desde entonces ejerzo mi profesión, me formé en salud, hice la residencia en salud en provincia, en los 90, cuando el sistema de salud te formaba pero no te absorbía, por lo cual trabajé en todas partes y en todas las áreas que se les ocurran. Y cuando volví a salud, sobre el 2005, por ahí, me puse a hacer una maestría en salud pública en la UBA, y ahora estoy haciendo el doctorado en ciencias sociales en UBA. Y más allá de la intervención profesional más clásica, vengo desde hace muchos años ejerciendo la docencia en UBA, en la carrera de Trabajo Social en UBA y en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, donde estoy a cargo de una materia sobre de teoría de la intervención. Y luego, bueno, nada, doy clases de grado, de posgrado, investigo, estoy como más centrada en la actividad académica en los últimos años, y algo que para mí ha sido como muy importante ha sido la participación, y sigue siendo, en la FAWATS, que es la federación que nuclea las carreras de trabajo social. Y de la mano de empezar a participar en FAWATS, representando a la carrera de trabajo social de UBA, descubrí un mundo, y algo de ese mundo es lo que hoy voy a compartir con ustedes. Buenísimo. Bueno, bárbaro, así que te dejamos a que nos vayas contando. Creo Bueno, que te voy a hacer administradora también, así vos podés ir compartiendo. bueno, como estamos en estos tiempos de pandemia, pospandemia, digamos, en estos tiempos así que hacen que esto sea virtual y no presencial, bueno, las conexiones a internet vieron que a veces fallan. Esperemos que no sucede. Si se me llega a caer, ustedes sepan que yo vuelvo. Eso, tengo acá el Te celu, los esperamos, te datos esperamos. listos y ese tipo de cuestiones, así que sepan que voy a volver. Y la otra cuestión es, me armé un PowerPoint, en realidad empecé haciéndome un punteo para mí, les cuento algunas cosas, pero me pareció después lo empecé a poner un poquito más bonito porque me empezó a parecer que por ahí estaba bueno compartirlo, sobre todo por la experiencia que tenemos, ¿no? Que cuando uno está presencial, bueno, se engancha, pero frente a una pantalla cuesta seguir y no perderse, y la vista se cansa, entonces me pareció que era como un buen complemento para ir acompañando. Algunas cosas es para poder detenernos y otras para darles un vistazo, y tengo no sé si es la capacidad o la característica que me sale a hablar mucho y rápido, con lo cual, córtenme, frenenme, No, no, digo, para que tranquila. podamos, La idea es, ¿sí? bueno, No, que nos vayas contando y en todo caso, si alguien tiene alguna pregunta o algo quiere de algo que no entendió, por ahí lo puede poner en el chat y ahí con Glenda vamos a estar un poco viendo las preguntas y si no, la idea es al final generar un debate o discusión, pero bueno, si alguien tiene alguna duda más específica mientras se está presentando, puede ir compartiéndola en el chat. bueno, buenísimo. Bueno, el tema es el tema digamos, que proponían ustedes, que tiene que ver con esta asignatura, Trabajo Social y Promoción de Derechos en Contextos Internacionales, y con poder aportar a caracterizar un poco la formación del trabajo social desde la mirada de las asociaciones académico-profesionales nacionales e internacionales. En realidad les cuento algo previo, y es que al momento de armar, lo que me di cuenta, o luego de armar esto que ahora voy a compartir, que vamos a estar hablando un poco de cuáles son esas asociaciones, las lógicas y las vinculaciones que tienen, y un poco desde esa perspectiva, cómo miran al trabajo social y dónde está puesta la preocupación en términos de aspectos que hacen a lo formativo.
que luego vamos a ver que no solamente es la formación en el sentido estricto y más clásico, sino son una serie de condiciones y de elementos que hacen a la formación del trabajo social. Lo primero que me parecía importante era decir de qué hablamos cuando estamos hablando de organizaciones académico-profesionales, ¿no? Y ahí es situarnos, es decir, la experiencia que todas y todos ustedes tienen de la formación en trabajo social son sus unidades académicas. Carreras, en este caso en la UNLA, la licenciatura, puede haber quienes estén cursando un ciclo de complementación curricular, es decir, la formación superior de grado en trabajo social. Ahora bien, cuando estamos hablando de este tipo de organizaciones académico-profesionales, estamos hablando de otro tipo de organizaciones. Estamos hablando de espacios organizativos que son públicos, pero que no son estatales, que tienen una dimensión política que es muy importante, que acumulan una historia, que se proponen objetivos, y que vienen sosteniendo en el tiempo una serie de acciones sobre las que ahora les voy a contar solo una pequeña parte en relación al cúmulo de cuestiones que hay en su haber. Otra particularidad que tienen este tipo de organizaciones tiene que ver con lo que yo ahí ponía como consolidación institucional, es decir, se han ido dando a lo largo del tiempo ciertos procesos de formalización, es decir, de la iniciativa de articularse en función de ciertos objetivos. Con el paso del tiempo, cada una de estas organizaciones fue viendo la necesidad de formalizar su existencia y establecer modos de participación, de integración. Bueno, todas esas cuestiones se ven cristalizadas en estatutos y en algunos casos, en el caso en Argentina, con la personería jurídica. Bueno, digamos, otra característica que tienen va de la mano con la cuestión de la asociatividad, es decir, la participación a partir de socios o miembros que conforman esa organización y que en todo caso dirimen o definen, digamos, quienes conducen por periodos a esas organizaciones. Bueno, en los tipos y modalidades de organizaciones académicos profesionales ubicamos a los colegios o consejos profesionales, a las asociaciones, a las federaciones, por ejemplo, que ahora vamos a hablar de algunas en particular, ¿no? Y vamos a ver que tienen distintos ámbitos de actuación o de alcance. Es decir, algunas, uno puede decir, bueno, el colegio profesional de la provincia de Buenos Aires. Podemos hablar de cuál es la federación a nivel nacional, a nivel regional, puede ser regional dentro del país o regional en Latinoamérica, ahora vamos a ver, y internacional en líneas generales. A ver si puedo pasar acá. Antes de contar, digamos, cuáles son caracterizar las organizaciones académico-profesionales actuales, digamos, no podía evitar la mención así de breve a ciertos antecedentes claves. Uno es ALAES, que era la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, que devino luego, a mediados avanzados los 70, en ALAETS, de Servicio Social se cambia por Trabajo Social, pero fundamentalmente el CELATS. El CELATS, asumo que aún hoy nuestros estudiantes siguen en el marco de asignaturas y vinculadas a la historia del trabajo social, seguramente, digamos, y cuando estudian la reconceptualización, etcétera, digamos, deben estudiar algo del CELATS y de todo lo que de allí devino. Lo que me interesaba contar es que, digamos, estas son digamos, como organizaciones, ALAES en menor medida, y CELATS, claro, digamos, con mucho más impacto, digamos, organizaciones que han sido claves, digamos, porque condensaron, articularon propuestas de trabajo social crítico en América Latina, y de alguna manera, si bien digamos, fueron, digamos, hoy ya son otras las organizaciones presentes de las que vamos a estar hablando, digamos, esta idea del CELATS en relación a pensar América Latina, comunidad en la diversidad, con la cuestión de integración continental, no solo en términos de los proyectos profesionales, sino pensando al trabajo social inmerso en las distintas realidades y procesos políticos y sociales de nuestra América, es central porque eso sigue teniendo vigencia como perspectiva.
ahora sí, digamos, las quería traer porque no podemos arrancar la historia como de cero, y es importante, me parecía importante hacer mención, pero vamos a estar hablando de las organizaciones académico-profesionales hoy. Y acá armé un cuadrito que me parecía que podía orientar, para no marearse, porque son distintas, y de estas 4 organizaciones es de las que voy a estar hablando o compartiendo con ustedes. Fíjense, por un lado tenemos, en la primera columna planteo a la FAWATS, que es la federación que nuclea las carreras de trabajo social. Ubico a la ALAIETS, que es la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social. Ahora vamos a ir viendo las particularidades, pero ALAIETS está vinculado con FAWATS, es decir, en ALAIETS se encuentran las federaciones y asociaciones nacionales de las unidades académicas, con distintos nombres, con distintas modalidades organizativas, pero las características, la vinculación entre ambas tienen que ver con que están enfocadas en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la formación del trabajo social. Y por otro lado tenemos otros 2 tipos de organizaciones, nuevamente la FAPS nacional y la FITS internacional. La FAPS es la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, que nuclea a los colegios de trabajadores sociales del país, digamos, a los colegios que hay en cada jurisdicción. La FITS lo que hace es, la Federación Internacional de Trabajo Social, nuclear a las asociaciones y federaciones nacionales digamos, de distintos países del mundo. Es decir, estas 2 organizaciones, una en clave nacional y otra en clave internacional, tienen como eje el ejercicio profesional, abordar cuestiones ligadas al ejercicio profesional. Y acá una primera reflexión, o por lo menos interrogante, o necesidad de poner atención. Fíjense cómo nos quedan estructuradas por separado en nuestras organizaciones lo que tiene que ver con la formación de aquello que tiene que ver con el ejercicio profesional. Digamos, distinciones que en realidad no debieran estar, en términos organizativos tienen su lógica, pero digamos, me interesa señalarlo porque todo el tiempo estamos haciendo desde las distintas organizaciones, digamos, la búsqueda de articulación entre lo que tiene que ver con la formación y el ejercicio, sin perder las identidades particulares de cada una de ellas. Yo ahí más o menos en ese cuadro, y no lo voy a repetir, digamos, de alguna manera intentaba poner alguna información como para ir situando, digamos, los orígenes. Fíjense que, por ejemplo, cuando en la FAWATS pongo los años 60 y luego 1987, es porque la FAWATS, como la conocemos hoy, la ubicamos desde el año 87, tiene 34 años de historia, pero en realidad los orígenes arrancan en los años 60, digamos, fue cambiando de nombre, pero el intento o las modalidades organizativas, las protoformas, digamos, organizativas de la FAWATS se arrancan desde los años 60. Y fíjense la FAPS, que es la otra, que es argentina, también en los años 60. Sin embargo, en 1982 es donde toma una modalidad organizativa mucho más cercana, más próxima a la modalidad que tienen hoy en día. Bueno, fíjense, el ámbito de alcance, estamos hablando de de Argentina, la FAWATS y la FAPS, de Latinoamérica en relación a la formación profesional, a la IETS, y en relación a todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional, la federación que condensa, que articula, es la FITS. Ahora mi idea es poder contarles algunas cosas de algunas de estas 4 organizaciones, y por ahí voy a ampliar un poquito más en la FAWATS, porque es la federación que integro, entonces conozco mucho más y tengo por ahí, me parece, algunos aportes más para hacer. Les quería hacer mención, de todas maneras, que hay otra organización internacional, que es la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. Es decir, que si volvemos al cuadro anterior, sería sería la organización mundial vinculada a la formación profesional, ¿sí? A los aspectos ligados a la formación. Vendría a ser la FAWATS, la IETS, si uno podría pensar esa organización. Lo que pasa es que la particularidad que tiene es que, digamos, no tiene gran inserción en América Latina, digamos, la membresía para poder asociarse es en euros, es carísima, digamos, el idioma que manejan es inglés,
descubrí al preparar esto, que ya tienen por lo menos la página, empieza a ver, uno puede elegir el lenguaje y ahora está en castellano, es decir, está haciendo un intento de acercarse a América Latina, pero lo cierto es que no tenemos una vinculación desde Argentina articulada, sostenida, como FAWADS en esta asociación, pero sin nombrarla, que existe esta asociación internacional. Vendría a ser el equivalente de la FITS en términos de la formación, pero no, digamos, tiene más presencia y más fuerza en Europa y en otros lugares. Bueno, ahora sí, vuelvo al cuadrito, ahí abajo lo puse como para ubicarnos donde estamos. Voy a arrancar al revés, voy a arrancar por la FITS, por la Federación Internacional de Trabajo Social, simplemente para contar. Tiene sitio web, uno puede entrar y ver y encontrar un montón de información. Fíjense ahí, digamos, cómo está estructurada en torno a regiones. En general, todas nuestras federaciones de trabajo social, que, digamos, como son federaciones que tienen en distintos ámbitos, pero tienen gran alcance, suelen estructurarse en torno a regiones para poder abordar particularidades más locales, o tener algún nivel de ordenamiento. En el caso de la FITS, hay una región que es América Latina y el Caribe. Algo importante para contar en la FITS, y es que desde hace un par de años a esta parte, la presidencia de la FITS por primera vez está en alguien de América Latina y el Caribe. Y la segunda particularidad, que es en una argentina, que es Silvana Martínez, una colega trabajadora social, que fue presidenta de la FAPS, de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales, y que actualmente es la presidenta de la FITS. Esto ha hecho que la FITS empiece a tener mayor diálogo, mayor cercanía con Argentina, y también, bueno, encontramos, por ejemplo, que hoy el español es un idioma al que se puede, a través del cual uno puede acceder a los contenidos del sitio web de la FITS. Bueno, ahí aparecen, digamos, no quiero ahondar demasiado en la FITS, simplemente acá, bueno, lo que hice fue algunas capturas de pantallas para que vean cuáles son los países que integran en nuestra región, o sea, en la región de Latinoamérica de la FITS. Es decir, fíjense que hay una gran presencia. Bueno, uno esto lo puede ir viendo región por región, con todos los países prácticamente del mundo, con la mayoría. Luego quería, digamos, darles algunas pinceladas acerca de las FAPS, ¿sí? Que acá la marcaba también abajo en la derecha en el circulito. Esta federación, digamos, tiene distintos objetivos. Básicamente, lo que se propone tiene que ver con el ejercicio de la defensa de las organizaciones que la integran. Digamos, se plantea todo aquello que tiene que ver con los niveles de coordinación entre las distintas asociaciones y organizaciones y federaciones que digamos, forman parte del trabajo social argentino, pero su finalidad central tiene que ver con ejercer la defensa de las incumbencias profesionales. Es decir, los colegios profesionales donde cuando uno, las y los trabajadores sociales nos graduamos y nos matriculamos, necesitamos para el ejercicio de la profesión matricularnos. Bueno, una de las cuestiones que aparecen ahí planteadas, digamos, que se estipulan, tiene que ver con cuáles son nuestras incumbencias profesionales. Eso la Ley Federal del Trabajo Social las plantea con claridad. Bueno, digamos, los colegios profesionales van a actuar a nivel local. Ahora, la FAPS, como federación que nuclea todos los colegios profesionales de la ciudad de la República Argentina, va a tener una mirada y un accionar puesto en la defensa de esas incumbencias profesionales en lo que hace a diferentes cuestiones, tanto sea como a los ámbitos de ejercicio, a las condiciones de trabajo. Es decir, hay una serie de cuestiones que se van planteando en ese nivel más estructural, más macro. Y esta federación va a ejercer la representación de las organizaciones que la integran hacia adentro de cada uno de estos colegios profesionales, tanto en el nivel nacional como en el internacional, participando en los diferentes espacios de encuentro y articulación con otras organizaciones que tienen que ver con, ligadas al ejercicio, pero también a la formación y la capacitación profesional. Bueno,
los colegios tienen una modalidad de estructura, digamos, hay una asamblea, hay una junta de gobierno que conduce, tiene una comisión directiva, hay una comisión de ética, es decir, está estructurada la modalidad de funcionamiento, tienen varias reuniones anuales donde se reúnen de todos los colegios profesionales del país y donde van fijando una agenda y el sostenimiento de estas federaciones a partir de una cuota anual que paga cada una de estos colegios o asociaciones que están matriculadas o matriculados. La LAIETS. Acá abajo nuevamente en el circulito, les decía que era la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social. Los orígenes de la LAIETS como tal, digamos, datan del año 2006, y fíjense que así como decíamos que las FAPS a nivel nacional se propone aquello que tiene que ver con las incumbencias del ejercicio profesional, la LAIETS a nivel latinoamericano y vinculada a la formación profesional, acuérdense que las ubicábamos acá, digamos, es una asociación que se propone articular todo aquello que tiene que ver con la formación profesional, con la producción del conocimiento, por eso, digamos, fíjense cómo está en su nombre, la cuestión de la enseñanza, pero también la cuestión de la investigación. Y de tal manera va congregando o integra docentes, investigadores y estudiantes de grado y posgrado en el ámbito de Latinoamérica y el Caribe. Sí es un desafío y un pendiente fortalecer todo lo que tiene que ver con la articulación del grado y del posgrado. Hoy podemos decir que las articulaciones en torno al grado están consolidadas, en torno al posgrado están mucho más diversificadas y es un pendiente. La LAIETS está organizada en regionales dentro de América Latina, hay una regional que es la de México, otra es la de Centroamérica y el Caribe, y otra es la de Cono Sur y otra es la andina. En el Cono Sur, bueno, los países de Cono Sur que integran son Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, y digamos, la participación en el Cono Sur está dada a través de representantes nacionales, es decir, cada federación o asociación nacional vinculada a la formación del trabajo social tiene, digamos, elige democráticamente a uno o una representante en ALAIETS. Y la participación en ALAIETS es en las asambleas anuales y a lo largo del año en el trabajo que se va dando en la región de pertenencia. En el caso de Cono Sur, por Argentina, digamos, la participación en ALAIETS es desde la FAWATS, y la representante de FAWATS en ALAIETS, y en particular en Cono Sur, en este caso, en este momento soy yo. La coordinación de cada una de las regiones la tiene alguien elegido de esa región, que no es un representante nacional. En este momento la coordinación de Cono Sur también la tiene Argentina, y la coordinadora es Silvina Cuella, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, una querida colega. Otra particularidad que tiene la LAIETS es que además de los representantes nacionales, hay una representación estudiantil, es decir, de estudiantes de los distintos países que participan en los seminarios latinoamericanos. Bueno, se van dando todo un proceso por el cual en la mesa y al momento de la Junta de Gobierno y de las discusiones que se van dando, hay a nivel latinoamericano voz de estudiantes. Entre las distintas cosas que se va planteando la LAIETS y que va trabajando, digamos, hay una actividad que realiza cada 3 años, que son los seminarios latinoamericanos, y que congregan a miles y a miles de colegas y estudiantes de toda Latinoamérica. En el 2018 fue en Bogotá, en Colombia. Tocaba este año, 2021, en Uruguay, por razones obvias ligadas a la situación de la pandemia, se pospuso, pero estamos yendo a Uruguay 2022, y se ha reprogramado, no hay fecha exacta, pero hacia noviembre, porque está la expectativa de que pueda ser presencial. Y acá les voy a dar un pequeño adelanto, porque todavía está en proceso de trabajo, de por dónde van, digo, porque esto ayuda como para ir viendo por dónde van las miradas, dónde se están planteando en este momento, cuáles se están planteando en este momento que sean los ejes de discusión y de trabajo para el 2022. Pensemos un seminario latinoamericano donde va a haber presentaciones, digamos, conferencias centrales, pero además presentaciones, ponencias de cientos y cientos de colegas de todo nuestro continente.
Y ahí las líneas que se están pensando, puede tener algún ajuste, algún cambio, porque no está cerrado el programa, pero se los traigo para compartir. Bueno, fíjense, se está pensando, por un lado, las manifestaciones de la cuestión social en América Latina pre y post pandemia, y las respuestas del Estado, ¿no? Esto como una cuestión central de poder pensar el contexto y la coyuntura en estos escenarios. Se está pensando un segundo bloque que tenga que ver con los desafíos de la formación, digamos, ubiquemos la región, ubiquemos el contexto de neoliberalismo y de derechas que se van afianzando, y todos los procesos de mercantilización de educación superior, temas en lo que no nos vamos a meter ahora, pero sobre los cuales tanto desde FAWATS como desde ALAYETS venimos trabajando, porque es algo muy preocupante en todos nuestros países. Y el tema de las articulaciones y experiencias siempre ligadas en torno a investigación, extensión y formación de grado y posgrado. Y fíjense cómo la dimensión más estratégica en términos de las distintas organizaciones es puesta en valor al punto de constituir un bloque en sí mismo para este seminario del año que viene. Justamente el eje está planteado en todo lo que tiene que ver con los procesos y experiencias organizativas y gremiales en América Latina y un poco ciertas cuestiones de proyección en esa clave. ¿Vamos bien, Brenda? Sigo, ok. Bueno, yo les decía, y ahora llego a la última de esta, sigo con el cuadrito, digamos, llego a la FAWATS. A la FAWATS le voy a destinar un poquito más de tiempo, pero voy a tratar de no aburrirla, sino de contarles algunas cosas importantes, porque pensemos, por ejemplo, la UNLA, la Universidad Nacional de Lanús y la carrera de Trabajo Social, integra la FAWATS, y no solo la integra, sino que juega un papel recontra importante, pero esto no es porque está acá de invitada en Lanús y se lo esté diciendo, lo decimos en todas partes. La UNLA, hay algunas unidades académicas que tienen como una historia de participación y de contribución y de aportes distintivas. Bueno, la UNLA es una de ellas, y Marcos Carnevali, de UNLA, es quien viene participando activamente y es muy querido y muy importante en las FAWATS. Y representa, creemos que muy bien, a la unidad académica de ustedes. Bueno, ¿qué es la FAWATS? La FAWATS, digamos, tiene, como yo les decía, se los contaba antes cuando les mostraba el cuadro, digamos, ahí sintetizo algunas cuestiones de su historia, digamos, arranca, digamos, en el 84, post dictadura, reinicia un trabajo previo que era de los años 60, de lo que había sido esa Asociación Argentina de Escuelas de Servicio Social. Es decir, siempre, o por lo menos de los años 60 en adelante, y ubiquemos qué momento histórico estamos refiriendo, ha habido el intento y la búsqueda de poder coordinar y articular entre los diferentes espacios o formativos, unidades académicas, con la responsabilidad de formar a trabajadoras y trabajadores sociales. En el 87 se crea la FAWATS como tal, digamos que fue un proceso complejo de reorganización luego de la dictadura. Pongo 34 años porque hoy tiene 34 años desde ese 1987 la FAWATS de continuidad. Ahora es cierto que en estos 34 años ha habido momentos mucho más activos y de mucha potencia, y ha habido momentos lejos y de mayor desarticulación. Y podría decir que llevamos por lo menos 10 años en una etapa fuerte de las FAWATS. Estamos, digamos, de los altibajos estamos más en un alti que en un bajo en este momento. Ahí más o menos algunas cuestiones voy ubicando, digamos, pero el periodo, digamos, post-2001 fue un momento, digamos, complejo, lo que cuentan las colegas que en ese momento participaban, y se pudo transitar ese momento de crisis y dio lugar al resurgimiento que hace que hoy sea una herramienta poderosa. Herramienta poderosa porque es un ámbito que articula las distintas carreras de trabajo social con los nombres que tengan en la diversidad de nuestro país. En algunos lugares son escuelas o como departamentos, bueno, como facultades, pero donde lo que se plantea tiene que ver con la búsqueda de fortalecer y articular todo lo que hace a la formación de grado, posgrado, investigación y extensión. Acá les pongo un mapita para que vean rápidamente, digamos, regional, es decir, funcionamos como FAWATS a nivel nacional, hay una comisión directiva que conduce las FAWATS con elecciones cada 2 años,
este año, digamos, estamos en un plazo de 3 años por la pandemia, se ha extendido, entonces quienes integramos la actual comisión directiva deberíamos haber vencido mandato y se ha prorrogado, pero habitualmente es que, digamos, cada 2 años hay renovación de autoridades, y de acuerdo a los colores es como están organizadas las regiones. Esto significa que, además de lo que se plantea y se trabaja a nivel nacional, hay ciertas particularidades, ciertas cuestiones, hay agendas, digámoslo así, hay agendas que son locales. Por ejemplo, nosotros y nosotros acá en la UNLA, yo que participo en la FAWATS por UBA, estamos en la regional pampeana, la que está acá pintada de azul. Ahí no se ve porque pero hay un montón de puntitos, fíjense, todos concentrados cerca de Ciudad de Buenos Aires, porque ahí está el grueso de las carreras de trabajo social. Entonces, si uno mira los números, por eso era importante poner el mapa, uno dice, bueno, la regional pampeana tiene más unidades académicas. Ahora fíjense cómo la gran mayoría del territorio no tiene formación universitaria. ¿Hay formación terciaria? Sí, digamos, no traje acá el mapa, digamos, vamos a ver cómo la provincia de Buenos Aires está llena de terciarios que justamente asumen la formación, entre otras cuestiones porque las universidades están concentradas en torno a la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y La Plata. Acá este puntito es Tandil, fíjense. Bueno, una de las cuestiones, por ejemplo, que la regional pampeana de FAWATS viene tratando de llevar adelante, es que se amplíe la oferta de grado, la oferta universitaria de trabajo social en el territorio, con universidades nacionales que hoy existen. Entonces queremos en la Universidad del Nordeste, tenemos acá la Universidad Nacional del Sur, donde la carrera de trabajo social fue cerrada con la dictadura, está en Mar del Plata esa universidad, se cerró con la dictadura, no estamos logrando todavía que la abran, pero estamos dando pelea. Es más, hubo momentos donde parecía que el proceso por el cual, digamos, el proceso institucional en la Universidad Nacional del Sur se frenaba y se caía, y ahí nos activamos y caímos en una reunión y caímos desde la presidencia de FAWATS, convocamos a la presidencia de FAPS, a decanas y decanos, digamos, nos sentamos en una mesa en la universidad y logramos que no se frenara ese proceso. O sea, no logramos todavía que la abran, pero logramos que no den por cerrada la posibilidad de la reapertura. Bueno, venimos dando peleas. Y así cada una de las regiones vienen dando sus propias peleas, siempre coordinadas y articuladas con la representación nacional. Es decir, en cada regional pampeana hay integrantes que están en la Comisión Directiva Nacional. Y esto nos permite, esto es algo que hemos incorporado en los últimos años, tener como niveles de articulación y de diálogo más constante. Bueno, esto lo pasó rápido, pero digamos, permite como ir viendo esto que les decía antes, la cantidad de unidades académicas. En cambio, en Patagonia tenemos pocas, ahí ir viendo. Este dato que aparece acá de la cantidad de carreras, en realidad es de 2017, lo tengo desactualizado, no llega a actualizárselos, pero marca, digamos, más o menos la tendencia. Yo creo que hoy estamos, eso da 28, yo creo que hoy estamos con afiliadas más cerca de 30. No recuerdo el número con exactitud, no llegué a verificarlo, se los puedo acercar después, pero lo que intentaba con esto, por eso lo dejé, es que el grueso de las carreras de trabajo social de Argentina están afiliadas a las FAWATS. Y esto hace que las FAWATS no solo es la potencia que puede tener una organización que nuclea las distintas carreras de trabajo social, sino que además nuclea a casi todas las carreras de trabajo social. Entonces eso hace que la potencia lo sea aún mayor. Algunas cuestiones breves como para situar. En el 2014, ustedes saben, y si no saben, está bueno que buceen en torno a esto, se sancionó la Ley Federal de Trabajo Social, que ha sido una conquista. Es una ley que además fue impulsada por el colectivo profesional y donde la FAPS, la federación que nuclea los colegios profesionales a nivel nacional, de la que hablamos hace un ratito, jugó un papel central para esa ley. La FAWATS fue consultada, entonces nosotros aportamos en relación a los artículos que establecían cuestiones ligadas a la formación del trabajo social para el texto de la ley. ¿Por qué decimos que es un contexto de oportunidad histórica? Porque la ley no solamente sitúa cuestiones ligadas en relación a la perspectiva, al posicionamiento ético, político de nuestra profesión,
en términos de los derechos humanos y una serie de cuestiones, sino porque en términos de la formación, fíjense que yo acá estoy haciendo mención a la ley desde FAWATS, lo que estipula es la formación universitaria. Digamos, pone la centralidad ahí. ¿Esto qué significa? ¿Que la formación que hoy no es universitaria va a desaparecer? No, lo que estamos, o quienes se hayan graduado, no. Lo que está diciendo esa ley es que se aspira y que establece que la formación sea universitaria y con ciclos de licenciatura. Y eso nos, digamos, constituye para la FAWATS un horizonte en el cual vamos trabajando, porque el consenso de las carreras de trabajo social a nivel nacional lo que quiere es que nuestras y nuestros graduados tengan una formación, digamos, más rigurosa, más exhaustiva, y sobre todo que nos permita disputar en el campo de las ciencias sociales de igual a igual. Esto que de alguna manera sucede, pero hay subalternidades que continúan existiendo. Bueno, acá menciono como otro elemento esta complejidad en los escenarios de formación disciplinar. Con esto lo que quiero decir es que cuando uno, no lo vamos a abrir acá porque esto solo nos llevaría 1 hora y no lo vamos a hacer, pero cuando uno empieza a mirar con detenimiento cómo está organizada, estructurada la formación del trabajo social en las distintas carreras del país, y cuáles son los ámbitos en los que se inscriben nuestras carreras, que en algún caso son en facultades, esto que decíamos antes, ¿no? Facultades, departamentos, digamos, facultades que a veces son de trabajo social, pero todavía tenemos carreras que están, hasta hay alguna en una facultad de ingeniería, en facultades de derechos, de ciencias jurídicas, es decir, digamos, la pertenencia a las ciencias sociales es indiscutible, sin embargo, los encuadres institucionales no reflejan esto. Y eso trae ciertas dificultades que cuando uno se está formando, está estudiando la carrera de grado de trabajo social, no las percibe, pero cuando uno avanza en el ejercicio profesional y en la actividad académica, sí. Por ejemplo, si se presenta un proyecto de investigación y va a ser evaluado, la comisión que lo va a evaluar en una universidad tal vez esté integrada por colegas del campo universitario de ciencias muy lejanas al trabajo social. Entonces se imaginan los resultados. Poquito lugar, poquita posibilidad para el trabajo social y mucha posibilidad para otras ramas del conocimiento. Es decir, nos deja en lugares a veces de poca posibilidad para hacernos más visibles y para acceder a mayores posibilidades de todo lo que tiene que ver con digamos, con producción de conocimiento, con formación de posgrado, etc. Y el tercer elemento que agregaba ahí, digamos que es bien coyuntural, tiene que ver con todos los desafíos que se nos presentan para la formación de grado en términos de la pandemia y pospandemia. En este sentido, por ejemplo, hemos estado trabajando el año pasado fuimos haciendo reuniones desde la FAWATS a nivel nacional y también lo hemos trabajado a nivel regional acerca de los dilemas, los debates, las preocupaciones y las estrategias que nos íbamos dando las distintas carreras de trabajo social en torno al tema de las prácticas preprofesionales. Porque esto que los estudiantes más conformes, menos conformes se han ido encontrando, digo, fue lo que sucedió en todas partes, fue lo mejor posible que en cada lugar se pudiera ir armando. Y todo eso que se iba armando era con muchas dudas. Entonces, la FAWATS rápidamente, percibiendo eso, convocó a reuniones, se generaron, digamos, se hicieron consultas, se socializaron las estrategias para que, entonces de golpe alguien del sur decía, uy, qué bueno esto que están haciendo en Misiones, y tomaban nota y les servía para alguna idea o para explorar alguna modalidad. Y luego eso lo hemos ido sistematizando. Es un pequeño ejemplo, pero que permite ver, digamos, para qué una organización que uno dice nacional, nos queda gran, digamos, queda súper estructural y no tiene cuestiones como más concretas, digamos, en realidad le permite a las distintas carreras de trabajo social tener un espacio rápido para la vinculación y la articulación con otras, aún en contextos de urgencia para tomar decisiones. Bueno. Y acá, no sé si estamos bien de tiempo. Brenda, ¿querés que dejemos? Agrego algunas cositas más. Estás muteada, así que no te escucho.
Le silencié mi silla, hace un poco de ruido. No, sí, sí, estamos bien, unos 10, 15 minutitos más, así dábamos un tiempito para dudas y consultas. Perfecto, súper Bueno, interesante. dale. Bueno, acá, digamos, le puse debates actuales en clave, digamos, el título es divino. ¿Vieron que cuando uno arma cosas pone títulos divinos? Porque es la ilusión de lo que uno trae. Yo tengo la ilusión de poder dar cuenta de eso, pero sé que no voy a poder dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque son muchos los debates. Y esto solo sería, lo que pasa es que ir directamente a hablar de la formación en clave de las organizaciones, digamos, sin explicar qué eran las organizaciones, bueno, nada, uno toma decisiones. Y la decisión que tomé fue caracterizar eso y recuperar, en todo caso, algún debate, algún elemento que me parecía importante compartir. Pero aclarando esto, que es algo en el marco de mucho más que hay que no he recuperado. Algunas de las cuestiones que nos planteamos, ahí les decía, ¿no? Digamos, ¿qué debates son claves? Uno tiene que ver con esto de cómo fortalecer las estrategias formativas e institucionales para la formación de grado en trabajo social, ¿no? Yo les mencionaba ya la heterogeneidad en la formación de grado, las diferencias institucionales que tienen las distintas unidades académicas, esperen que me fui, digamos, cómo están ubicados en diferentes lugares en la estructura institucional, digamos, las diferencias de capacidad institucional instalada que tienen. Es decir, digamos, carreras nuevas que se van generando y que tienen pocos recursos, carreras que tienen una cuestión, digamos, porque tienen un acumulado histórico. Quienes son facultades manejan recursos que quienes son un departamento en el marco de un instituto no lo tienen. Entonces eso hace que sea un conjunto muy heterogéneo. Y ahí la pregunta es cómo fortalecer en el marco de tanta heterogeneidad. Eso por lo menos en términos, digamos, porque los niveles de autonomía son distintos en función de cómo son las inscripciones institucionales. Y no es que la FAUATS crea ni tiene potestad para establecer cuáles son las modalidades institucionales de las distintas unidades académicas, no tiene potestad para hacerlo ni se lo propone, pero sí se encuentra con esa diversidad y la búsqueda es cómo poder fortalecer procesos digamos, ante tanta heterogeneidad. Y yo mencionaba esto de los procesos de subalternización hace un momento, porque, digamos, Susana Casañiga plantea, y por eso lo recuperaba, porque me parece, lo planteó ya hace muchos años, pero me parece que es muy vigente, poder ubicar cómo los procesos de subalternización a los que se vio digamos, circunscripta el trabajo social, no los podemos escindir de los procesos de consolidación disciplinaria y de construcción de legitimidad. Es decir, digamos, la apuesta por la consolidación disciplinar tiene sentido en sí misma en términos de la formación, pero además en términos estratégicos de lucha en el campo, en el sentido bordiano, ¿no? Del campo de lo social o el campo el campo de lo social y del trabajo social en particular, de las ciencias sociales, ubiquémoslo ahí, y ahí, digamos, han sido distintas las estrategias o las acciones que se han venido desarrollando, pero que no son continuas, digamos, que no han podido ser continuas porque ha habido un montón de avatares y de circunstancias que han generado, bueno, como es en la vida y en los procesos de lucha. Uno se lo imagina, que estoy acá y quiero ir acá, y resulta que los caminos son sinuosos y más complejos de lo deseable a veces. Se ha avanzado en la oferta de carreras de grado en universidades nacionales. Hoy hay más carreras de grado que dictan trabajo social. Sigue siendo insuficiente. Hay extensiones áulicas, esto es, carreras que dictan, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, ha estado, por ejemplo, llevando adelante una extensión áulica en el Partido de la Costa, ¿sí? En la zona de Mar de Ajó, San Bernardo, en esa zona. Digamos, mucho esfuerzo, es decir, condiciones institucionales que al ser facultad, digamos, las han podido determinar, pero con mucha voluntad, mucha decisión política y mucho esfuerzo de las y los docentes que han viajado hasta el municipio de La Costa para dar clases.
en condiciones que por ahí no son a veces las mejores por las condiciones que tenemos como trabajadoras y trabajadores los docentes universitarios. Ahora, ha sido un proceso sumamente virtuoso y valioso el que se ha dado ahí. Los ciclos de complementación curricular, la búsqueda de que quienes son graduados de carreras terciarias puedan acceder al título universitario. En ese sentido, la FAWATS ha trabajado, ha armado un plan de estudios común que se ha presentado en distintas unidades académicas de la región pampeana, justamente para fortalecer o para propiciar el acceso a ese título universitario. Pero básicamente lo que necesitamos es que se amplíe la oferta en universidades. Eso es estructural. Y también lo que hace falta, bueno, esa es como, no, iba a decir algo más que abre por otro lado, quedémonos con esta idea. Otra cuestión, digamos, en las que hemos podido, ha habido mucho crecimiento, tiene que ver con la apertura de carreras de posgrado en trabajo social. Especializaciones, maestrías, doctorados, con distintas cohortes de egresados, y hay un crecimiento sustantivo. Y ese crecimiento sustantivo no solo potencia en el ámbito académico, sino además potencia en los espacios tradicionales de intervención y en los espacios, digamos, de desarrollo de las políticas sociales, porque opera como cierta legitimación también para las discusiones que se dan en esos ámbitos no académicos ligados digamos, sabemos que de lo social todos hablan. Entonces, de alguna manera, son legitimaciones que aportan en estos procesos. Y por otro lado, digamos, fortalecen el desarrollo de la investigación, de la producción de conocimiento en esos términos. Luego, en materia de formación universitaria, también vamos viendo el crecimiento de trabajadoras y trabajadores sociales en la gestión de las universidades públicas. Como rectoras o rectores, decanos, direcciones de carreras en los distintos espacios. También en la participación en el CODESOC, ese espacio que aúna a las decanas y decanos de las facultades de Ciencias Sociales y Humanas, trabajo social tiene una gran presencia. Tenemos muchas decanas y decanos presentes ahí. Entonces eso, ha sido muy importante en estos últimos años para colocar algunas discusiones y para que el trabajo social pueda aportar en esos procesos. No detallo en qué para no aburrirles, pero la verdad es que es un acumulado que identificamos y que nos parece potente. Por otra parte, otra cuestión que digamos, muy interesante es cómo el crecimiento de trabajadores y trabajadoras sociales en espacios de gestión en el marco de políticas públicas. Que no es nuevo, pero que hay un fortalecimiento y un crecimiento, claro que lo hay. De hecho, hoy tenemos secretarias de Estado trabajadoras sociales. La tenemos a Fernanda Raberta, la tenemos a Gabriela Torres a cargo de Cedronar. Es decir, hay una presencia, uno podría decir, bueno, ¿tiene que ver con su participación política? Tiene que ver con su participación política, pero están en áreas ligadas a las políticas sociales. Aunan la especificidad y la formación particular con la mirada que da el trabajo social. Y eso para nosotros. O Laura Alonso, como secretaria en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, colega nuestra también. Es decir, pero uno podría ubicar en las distintas provincias, en los distintos municipios, en espacios de gestión, es decir, no solo en los espacios de ejecución terminal de las políticas sociales, ¿no? Como siempre encontramos el trabajo social, sino lo encontramos en los espacios de gestión de las políticas públicas y en lugares de visibilización, cada vez con mayor fortaleza. Bueno, acá, digamos, ya encarando el cierre, traía algo que señalaba Margarita Rosas en el 2009, no la mencioné antes. Margarita ha tenido que ver desde la historia del CELERS en adelante con todo espacio organizativo del trabajo social a nivel latinoamericano y a nivel nacional, y merece ser ubicada en ese lugar, no solo ella, digamos, Susana Casañega, bueno, hay tantas, me metí en el lío porque empiezo a nombrar colegas y estoy pensando en todas las que no estoy nombrando, pero Margarita en particular, del CELERS en adelante, yo creo que y además como la cito acá, tenía que decirlo, y ella señalaba en el 2009, digamos,
cómo, digamos, con preocupación, cómo el campo del trabajo social se encontraba disperso, decía, con ciertas características de fragmentación, individualidad, en relación al colectivo profesional y al contexto más amplio. Entonces ella decía, hacia afuera parecemos como hacedores, convocantes de organización, pero hacia adentro tenemos problemas. Uno no podría decir que es la foto de hoy, esta del 2009, claramente que no. Estamos en otro momento con las articulaciones, pero no significa que no haya mucho y que no haya muchos pendientes todavía. Bueno, les voy a dejar esto no es para hablar, sino para que sepan, estas son algunas capturas y los links a los documentos de discusión que genera la FAWADS, pero quería que vean los títulos para que se ubiquen, digamos, cómo digamos, se plantean, desde la FAWADS se han ido planteando documentos que tienen que ver con los lineamientos curriculares, entonces cuando se arman planes de estudios, el documento 13 es de revisión de todo el mundo, digamos, cómo a lo largo de estos años hemos ido generando el tema, yo les decía, hay que fortalecer la formación de grado y posgrado. Bueno, trabajamos en un documento en ese sentido, planteando cuestiones en torno a eso. Digamos, pretenden ser materiales que sirvan en esto que Nora Kim nombra como las luchas discursivas. Ella lo refiere a las necesidades sociales, pero uno lo podría pensar en estos términos. Para las luchas discursivas también del trabajo social, tener documentos consolidados, trabajados, que digamos, que además son aprobados en asamblea por el conjunto de representantes de las unidades académicas del país, bueno, da cierta potencia para las disputas o estrategias locales que se van dando en las distintas regiones de trabajo social y de formación de trabajo social en nuestro país. Cierro con algunos desafíos. Digamos, por un lado, nuestras universidades públicas, el país entero, ¿no? Pero parada desde la FAWADS y pensando en las universidades públicas, ¿no? Tenemos 2 pandemias de las que recuperarnos. La primera, que en el periodo 2015-2019 dejó al país en un estado, digamos, muy complejo, y situación que no ha podido ser superada todavía, y se le sumó la pandemia por COVID-19. Y eso nos abre nuevas agendas y desafíos, digamos. Tenemos que ir encontrando los modos de retorno a la presencialidad. Yo ahí ponía lo mismo pero diferente, el contexto y nosotros. Digo, es construir lo que no sabemos cómo va a ser, que sabemos que no tiene que ser ni va a poder ser como era antes, pero tenemos que pensar muy bien cómo tiene que ser y cómo podemos aportar para construir mejores escenarios y aportar a que mejoren las condiciones de vida, sobre todo de nuestra población, ¿no? El escenario de implementación de ley federal todavía, digamos, nos implica una gran deuda. Hay un montón de cuestiones que la ley estipula y que son significativas para el desarrollo de nuestra profesión, pero que todavía tenemos mucho camino por hacer. Y no quería dejar de colocar el escenario del contexto actual, no pensando y corriéndome de la situación particular de Argentina, sino pensando en la región, pensando en los otros, digo, pensando, y los invito a que estén atentos, digo, escuchemos qué pasa en Bolivia, qué es lo que está pasando en Perú, cuál es la situación digamos, en los países de nuestro cono sur, digo, el neoliberalismo y con esta recambre conservadora tan dura tiende a consolidarse, y de la mano de eso lo único que cabe es desigualdad, es miseria, es dolor, es sufrimiento. Y ante eso, lo único que nos cabe es organización, es lucha, es formación, es investigación, y eso. Y una y otra vez seguir adelante en esas búsquedas. Bueno, y con esto, a ver que dejo de compartir pantalla, que por supuesto no sé dónde dejar de compartir. La verdad es que espectacular tu presentación. La verdad que buenísimo. Cuando hicimos el primer encuentro con los estudiantes, muchos ni habían escuchado de FAWADS, pero no sabían de nada más, que yo se las mencioné así como muy al pasar, como una de las áreas para pensar en el trabajo social desde una perspectiva internacional, pero me parece que nos diste un pantallazo fantástico. Súper ordenado, prolijo, la verdad que un placer escucharte.
Así que tengo millones de preguntas, pero quería hacer un comentario después, no sé, Glenda iba a coordinar un poquitito también ahí las preguntas, y si alguno también quiere ir haciendo preguntas, pero me parece como muy interesante, más que pregunta, esto de pensar digamos, las FAWADs casi como un espacio que se va ocupando de diferente manera, ¿no? Que puede tener ningún significado, estas federaciones que pueden ser simplemente un sello, que no tienen ninguna importancia, o pueden ser ocupadas, usadas para el desarrollo profesional. Y me parece que eso es interesante en cuanto a los liderazgos, para transformarlas eso es realmente en un espacio de formación, de integración, de relación, ¿no? Que no sean simplemente, porque creo que en muchos casos terminan siendo sellos que dan poder a los que lo tienen y les da poder de representación, pero no son un proceso, y creo que FAWADS ha ido, gracias a los liderazgos como el tuyo y otras personas, realmente en algo donde las unidades académicas se sienten representadas y la ven como un recurso, ¿no? Y me parece que también interesante pensar en la responsabilidad en la formación, porque digamos, creo que trabajo social también la calidad de la formación general hace que ver con el prestigio de la profesión, ¿no? O sea, creo que cuanto mejor es la calidad educativa, más se prestigia la profesión, y más nuevos ámbitos de trabajo se consiguen los profesionales. Entonces me parece que ahí también está bueno, y esa es la última comentario, que me pareció como súper interesante lo que estuviste planteando. ¿Sabes, Brenda? Te agradezco, pero cuando hacías este comentario, me venía a la cabeza, digamos, un diálogo que tuvimos reiteradas veces en estos años en FAWADS y en el tiempo en el que estuve a cargo de la presidencia de FAWADS, que era por ahí, sucedían cosas, ¿no? Pasan cosas. Entonces de golpe vos estabas en que te llamaban no sé, de La Pampa, que estaba la posibilidad de una reunión en la universidad a ver si se lograba la apertura de una carrera, porque en toda la provincia de La Pampa no se da, digamos, solamente un terciario, no hay formación universitaria en trabajo social. O en tal lugar, tal. Y en el medio de esas, digamos, de tantas cuestiones que fueron sucediendo, yo me acuerdo diálogos con compañeras y compañeras que decíamos, bueno, pero entonces, a ver, armemos una reunión con esto, pidamos en tal lugar, veamos, y que alguien dijera, ¿y se puede? Y mirarnos y decir, se puede lo que querramos, si la FAWADS es nuestra, si somos nosotros, las unidades académicas, que es una herramienta, si tenemos claro para qué es, digamos, y respondemos a los acuerdos que se van planteando, bueno, el resto es creatividad de trabajo, pero ¿por qué no? Y me parece que eso es lo que, por eso vieron que hace mucho, cuando empezamos a charlar, hace como una hora y pico, yo les decía que para mí la FAWADS fue muy importante, porque fue como descubrir un mundo. Bueno, de esta idea digamos, del sentido general, uno siempre piensa que las organizaciones, y conocía la historia, eran muy importantes, a experimentar la posibilidad de manera, porque uno dice de manera articulada, con colegas, con las que uno además, digamos, fue estableciendo afinidades, digamos, ha ido construyendo cosas, entonces te vas queriendo, te vas conociendo, lo encuentras con ganas y con la posibilidad de construir, entonces sentirnos partícipe de un proceso de construcción, de cuestiones que hacen digamos, a la formación y a las condiciones de la formación, y la verdad que es una experiencia linda, muy linda. Sí, buenísimo. Bueno, abrimos a preguntas, consultas, comentarios. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tengo 1000 preguntas para hacerte, Bárbara, ojalá que esté bien. Bueno, primero quería saber un poco, en cuanto a esto que se viene hablando, si se puede estar considerando también desde FAWADS o incluso otras organizaciones también, si se está viviendo una nueva reconceptualización del trabajo social en cuanto a cómo se vincula la formación con también la práctica y obviamente la producción de conocimiento. Qué preguntita. Está buena tu pregunta, está buena.
Yo no sé si el nombre es una nueva reconceptualización, la verdad es que no lo sé. Y tal vez se nombre así o no en el tiempo, pero no importa. Digamos, lo que me parece que sí es importante y es central esto que vos traes, es que claramente el trabajo social está produciendo y está preguntándose muchas cosas y está mirándose. Es decir, yo estoy en la carrera de trabajo social de UBA, estoy dirigiendo un proyecto de investigación sobre la producción de trabajo social en Argentina en estos últimos años, con un proyecto de investigación en grado, con estudiantes que son investigadoras, se van formando en investigación. Y justamente una de las cuestiones que estamos queriendo mirar tiene que ver con eso, con dónde se pone el ojo, sobre qué se está investigando, y digamos, porque encontrar lo que hay también nos ayuda a identificar vacancias o estas ausencias de las que Boaventura de Sousa Santos habla, pero que Eugenia Hermida de Mar del Plata ha trabajado en términos de, digamos, de las currículas, digamos, ella su tesis de doctorado, digamos, en un tema específico, pero toma esa categoría para pensar ahí, poder ubicar la cuestión de las ausencias y qué dicen esas ausencias. Y de la mano digamos, uno piensa, hace 10, 15 años atrás, claramente se va incorporando lo que eran enfoques de género. Hoy no podemos hablar de enfoque de género, hoy estamos pensando en términos de interseccionalidad, hoy estamos poniendo en discusión, digamos, la necesidad de revisar las matrices teóricas, metodológicas, conceptuales, también en términos no solo en términos del, digamos, del patriarcado, sino en términos de la decolonialidad, digamos, de las raíces eurocéntricas, y no por negar, digamos, las raíces eurocéntricas, que las hay, sino para poder poner y hacer valer otras voces y otras miradas, y entonces ahí se nos abre. Entonces me parece que es un momento, o por lo menos la percepción que tengo, porque no es que está sistematizado y que uno puede decir este momento es, la percepción que tengo de estar atenta a lo que se escribe, a los espacios en los que se van generando, es que se está revisando todo. Y que ahí las nuevas generaciones, ustedes están teniendo una potencia que nos están llevando a nosotras, a las que somos más grandes, y que es alucinante. Entonces seguramente este periodo y lo que venga tendrá algún nombre en algún momento. No sabemos cuál va a ser. Ahora, ¿qué es un momento en el que están pasando cosas importantes? ¿Que hay una revisión que es importante? Yo creo que sí, y me parece que hay que, digamos, estas cosas no suceden mágicamente, suceden por voluntad y decisión política, no es por voluntad personal. Son apuestas institucionales, cuando nuestras carreras generan jornadas, cuando las cátedras toman temas como lo que está tomando, digamos, la decisión de Brenda, digo, no por convocarme a mí, a cualquiera que hubiera venido a hablar de estos temas, hay una decisión político-estratégica en eso, de pensar en, digamos, en el conocimiento de organizaciones, porque hay una apuesta política a creer que la organización, digamos, puede, digamos, propiciar que se conquisten derechos o que se produzcan nuevas. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es llenar esos espacios. Y la otra cuestión que hay que hacer es impulsar y mover, digamos, las estructuras que a veces son más rígidas. Pero eso sí, y con esto para no ser larga la respuesta, digamos, a mí me preocupa un poquito cuando veo que colegas que han jugado papeles, pero fundamentales en la historia del trabajo social reciente, de la reconceptualización en adelante, quedan como, digamos, claro, empiezan a formar parte de lo viejo, entre comillas, porque están más grandes. Es lógico, ¿no? La fuerza. Yo lo que les digo es, Se nos cortó, me parece. Creo que se le cortó el internet. Se le cortó internet. Yo lo que les digo es, nos quedamos ahí. A ver, esperamos. Ella me dijo, si se llega a cortar, vamos vuelvo a entrar. Así que esperamos un ratito. No sé, por ahí podemos ir organizando un poco las preguntas, ya que no nos queda tanto tiempo. No sé si ustedes, el resto, ha pensado preguntas que quieran
que quieran plantear como para irnos organizando. Sí, yo tengo pensada una, pero no me sale bien cómo decir las palabras. Así que estoy pensando cómo escribirla. Estás pensando cómo escribirla, bueno, buenísimo. Ahora le voy a mandar un mensajito, a ver, voy a pausar. Ahí está, Internet, cuando Bárbara, hablo mucho, buenísimo. me dice que me Dijimos, iba a calle. ser un milagro que no, no se cuelgue. Buenísimo. Bueno, Abigail, vos tenías una pregunta que querías, estaba ahí pensándola. Sí, lo tengo más que nada pensando en la situación de post pandemia. Como, bueno, la pandemia puso como en jaque un montón de cosas que estaban instaladas. En referencia, digamos, tanto a los planes de estudio como al ejercicio profesional. ¿Qué cosas consideras que la pandemia puso así como para revisar? Está buenísima tu pregunta, Abigail. A mí me parece que, no sé en términos de contenidos, me parece que la cuestión en relación a los contenidos va más en línea de lo que Glenda traía, digamos, y ese tipo de debates. Me parece que lo que la pandemia nos pone en discusión son los modos de enseñar y los modos de habitar las universidades. Eso es lo que me parece que pone en discusión. Y te cuento y les cuento, ¿no? Algo pequeño, pero una de las cuestiones que en FAWATS teníamos en línea de trabajo previo a la pandemia, tenía que ver con la cuestión de la formación a distancia. Veníamos preocupados porque ahí en Argentina se venían dando, sobre todo desde el ámbito privado, algunas carreras que de modo a distancia, virtual, y nos parecía que como FAWATS teníamos que salir a decir algo. Me metí con ese tema junto con Claudia Lugano, una colega de La Plata que falleció y que formaba parte de la comisión directiva y a quien, digamos, que aportó mucho en esos procesos. Pero estoy hablando de esto hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Y una de las cosas que salimos a recopilar como información fue la experiencia de Brasil, porque en Brasil ya hace un par de, digamos, unos cuantos años, avanzaron con la formación a distancia. Y el tema es que ya hay tesis de maestría, de doctorado en torno a eso, ¿no? Y fue tremendo, digamos, los resultados no han sido buenos en Brasil, o por lo menos lo que cuentan los compañeros de Brasil. Entonces salimos, bueno, y estábamos juntando material y nos cae la pandemia y nos encontramos de querer salir a poder, digamos, plantear la importancia del dictado en presencialidad y que de ninguna manera la virtualidad en la formación de trabajo social. Y yo tengo los archivitos en una carpeta acá en mi computadora y me encontré dando clase y ahora estoy participando en una actividad con ustedes por acá. Bueno, esto significa que después de la pandemia uno diga, porque descubrimos que con el Zoom, el Meet o el Jitsi y manejando el campus más o menos la podemos pilotear, que la formación... No, yo creo que no. Pero también creo que, digamos, que hay cuestiones que hay que pensarlas distinto. Una de las cosas que a mí por lo menos me disparó la cuestión de la pandemia, el año pasado, en alguna actividad en la que participé, digamos, me enganché pensando en términos de las territorialidades, de las nuevas territorialidades. Y uno piensa, digamos, nosotros cuando pensamos en territorio sabemos que no estamos hablando de un ámbito geográfico, aunque incluye a veces lo geográfico, estamos hablando de otras cosas. Bueno, yo me empecé a preguntar sobre las territorialidades que se construían en estos espacios. ¿Qué tipo de lazo sucede acá? Digamos, cómo... Bueno, no voy a abrir por ahí, pero lo que quiero decir es que me parece que se abren un montón de cuestiones. Y ahí, ¿qué volvemos? ¿A los esquemas anteriores? ¿Volvemos a aulas masivas? ¿Combinamos ambas modalidades? Ahora, digamos, ¿cómo construimos el hábitus universitario si es por Zoom y uno sabe que está acá y que si estás muy a mil, aunque te parezca reinteresante, mientras abrís otro archivito y completás lo que no llegaste a hacer? Porque eso nos sucede a todas y a todos, en definitiva. Entonces, digamos, ¿cuáles son los modos de habitar? ¿Qué tipo de presencia estamos teniendo? Y me parece que ahí se vienen debates importantes. O sea, de las prácticas preprofesionales no hay dudas, está claro de la presencialidad ahí. Ahora, ¿cómo habitamos nuestras universidades sin negar, digamos, la experiencia transitada en este tiempo? Pero sí, sin perder en lo esencial. Bueno, nada, me parece que ahí se abren un montón de cosas, Abigail.
que tendremos que además poner contenido todas y todos, porque... También quería preguntar que, tomando en cuenta que es una profesión claramente progresiva, en el sentido de que tenemos que estar constantemente actualizándonos, leyendo la realidad, que es compleja y dinámica y cambiante, ¿qué conocimientos nuevos o qué, qué se estaría recuperando tal vez en cuanto a los conocimientos ancestrales dentro de este nuevo paradigma, podemos decir, o esta nueva forma de tratar el tema de la formación en el trabajo social? Quizás un poco relacionado con esto, te cuento de que la semana pasada estuvimos con el profesor de Sudáfrica, ¿no? Y nos comentaba de una movilización de estudiantes muy fuerte que se dio en África en general para descolonizar la formación, ¿no? que en África especialmente el trabajo social tenía una fuerte impronta colonial, entonces bueno, todo el tema de recuperar los saberes ancestrales como en un eje de investigación también dentro de los docentes en trabajo social, ¿no? Sí, qué interesante eso, esa experiencia que les han compartido. Y nada, me encanta la avidez con la que Glenda trae estas cuestiones, porque esto que vos estás diciendo, una lo ve en un montón de estudiantes y de colegas de distintos lugares. A ver, es difícil dar una única respuesta, y además no soy especialista, porque en todo caso yo también estoy en el proceso de apertura y de aprendizaje. Lo que sí podría decir es que me parece que hay una revitalización de búsqueda por ciertos autores propios que por ahí nos empiezan, digamos, que nos dan pistas para poder recolocar algunas cuestiones. Por ejemplo, Enrique Dussel, totalmente tapado, ocultado en nuestras universidades, digamos, sin embargo, ¿no? Un argentino, cuyano, que vive en México, y que ha hecho grandes, digamos, ha hecho y sigue haciendo grandes contribuciones para poder pensarnos en nuestro continente. Digamos, uno puede pasar, digamos, desde recuperar a Quijano y la colonialidad, digamos, tenés toda la línea de las epistemologías del sur y todas las potencialidades. Digo, hay diferentes enfoques y perspectivas. Está claro que todo lo que tiene que ver con géneros y disidencias claramente tiene un lugar de centralidad. Y me parece que desde esos lugares, digamos, desde esas problematizaciones y me parece que desde ese lugar es que se van generando y se van encontrando a ver, porque no podemos negar el atravesamiento, las raíces, digamos, y más que raíces, las influencias, pero también raíces europeas o, digamos, o de otros lugares que atraviesan. Porque sería mentirnos decir que no están. El tema es el lugar que tienen. Y qué cosmovisiones digamos, hemos ido construyendo desde ellas. El otro día leía, buscando algo para una estudiante, que quería orientarla con algo, y me copé leyendo un artículo de Eugenia Hermida, donde, digamos, hice una lectura así como rápida, pero me lo separé para leerlo con más detenimiento, ¿no? Porque de alguna manera lo que plantea es que hay que revisar las ciencias sociales, digamos, cómo pensar las ciencias sociales. O sea, como que las ciencias sociales tienden a ubicar, ¿no? Y el lugar de todo lo que tiene que ver con estudios de género en determinado lugar, y ella lo que dice es, y seguimos reproduciendo, sigue siendo una cajita, y el tema es cómo podemos generar otras ciencias sociales que, digamos, que partan desde lugares distintos. Lo que pasa es que no hay receta. Esto se está construyendo. Es recuperar algo de lo que existió o de lo que está, digamos, como matrices, pero que no están consolidadas, que no han sido hegemónicas. No es que uno dice, bueno, voy a la biblioteca y paso el plumero, le saco el polvo y traigo esta. No, en esa biblioteca no los encontramos porque no les dimos lugar en nuestras bibliotecas. Pero eso no significa que esos saberes no existan. Ahora, que hay ámbitos, lugares donde uno lo puede ver con más claridad, seguro. Yo viajaba, espero volver a viajar, de cuerpo presente, mucho a La Rioja, Catamarca, las carreras de trabajo social ahí me invitaban o armábamos cosas.
bueno, esas cosas que se fueron dando potentes, y ahí, por ejemplo, digamos, toda la cuestión ligada a todos los saberes ancestrales, pero también el diálogo con realidades actuales, todo, digamos, la megaminería, y fíjense, son dos cosas, y que van de la mano. Bueno, y ahí tienen una potencia, un desarrollo. Entonces, para mí, el contacto con esas compañeras y compañeros son instancias de aprendizaje, y uno diría, y tienen mucho más que nosotros acá en Buenos Aires, sobre estas cuestiones, ¿no? Donde lo urbano se nos viene encima y por ahí tenemos que empezar a pensar lo urbano también de otras maneras, ¿no? Y desde esa perspectiva también, otra pregunta que tenía es, en cuanto a la formación profesional, ¿cuál sería el rol del Estado? O sea, ¿debería tener un rol más presente en cuanto a las definiciones, posicionamientos? Obviamente siempre si es plural es mucho mejor porque tenemos más perspectivas y demás, pero ¿pensás que existe alguna necesidad hasta cierto punto de que todos nos pongamos de acuerdo con una definición de lo que es lo social o cómo abarcar el trabajo social? A ver, ahí hay como dos cuestiones en tu pregunta, porque en realidad el Estado juega un papel, porque hablamos del Estado como si fuera, nos surge a todos, digamos, está como colocado y uno dice el Estado, y el Estado está en la UNLA es una universidad nacional, eso es el Estado. Nosotras como Prenda, yo como trabajadoras de la educación, profesoras universitarias, somos agentes estatales. No nos nombramos habitualmente así, nos cuesta reconocernos, no a nosotros particularmente, digamos, pero uno como que se ubica en distintos estamentos, pero ubiquemos que eso, que, digamos, y cuando yo les mostraba el mapa y les decía que digamos, la cantidad de carreras de trabajo social que tenemos, que estamos articuladas y organizadas, son en un 90% carreras públicas, es decir, el Estado está formando el trabajo social, no solamente digamos, absorbe el trabajo social luego para el ejercicio profesional centralmente, no exclusivamente, sino centralmente, pero hay una apuesta estratégica. Entonces, digamos, el Estado no solamente es el Ministerio de Educación fijando ciertas líneas, y bueno, tenemos una vieja ley de educación superior, digamos, que hemos peleado, que hemos combatido, se puso en agenda el año pasado, se planteó al menos que iba a haber una nueva, digamos, que se abría la discusión para una nueva ley de educación superior. Me parece que tenemos, por eso lo estratégico de nuestras organizaciones académicas y profesionales en este sentido. Definición de lo social, una única definición, digamos, sería un oxímoron, no sería posible, porque justamente lo social connota diversidad. Ahora, eso no significa que todo valga, digamos, hay orientaciones, hay perspectivas, y hay disputas, claro que sí. Y ahí, bueno, nada, digamos, lo importante, digamos, cuanto más nos podamos colectivizar en función, digo, pararnos, cuando se plantea el trabajo social y su vínculo con la justicia social, hay una definición, hay un posicionamiento. Bueno, digamos, el posicionamiento en torno a los derechos humanos, el cambio del Día de Trabajo Social. Yo no sé si ustedes saben, pero hasta hace unos años era el 2 de julio el Día de Trabajo Social. ¿Saben por qué era el 2 de julio? La Que era el día de visitación de la Virgen. la visitación de la Virgen, al ángel, ¿no? O sea, asociado a una cuestión católica, religiosa. Bueno, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Bueno, ahí hay definiciones. Entonces, bueno, lo social como digamos, justamente la universidad tiene que ver con la diversidad. Lo social connota justamente, digamos, connota el lazo, ojo, el vínculo, pero también lo diverso. Ahora, lo diverso no es todo vale. Digamos, hay un piso y hay horizonte, y ahí los derechos humanos son centrales, la justicia social. Yo tenía una pregunta también como para hacerte, o para ya ir también cerrando, tenemos un montón, así que seguro que podríamos seguir acá toda la tarde. Pero te quería preguntar dos cosas. Una, leíamos con los estudiantes, las chicas, en realidad son todas cuando empezamos, una definición de trabajo social internacional, digamos, ¿no? ¿Qué te parece si es posible eso, si tiene sentido? O sea, es como raro porque si nadie define qué es la medicina internacionalmente, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿qué es el trabajo social? Y lo otro que te quería preguntar es, ¿qué utilidad ves tener una mirada más internacional? El trabajo social se ha formado
por una mirada muy endógena generalmente, ¿no? O sea, muy, muy nacional, y bueno, y esto no solamente acá, en todas partes del mundo, muy asociadas a las agencias, las políticas nacionales, ¿no? Como implementador. Y si te parece, ¿qué utilidad tiene empezar a vincularse más internacionalmente, pensar más internacionalmente, vincularse con otras escuelas de trabajo social de otros países? ¿Qué potencialidades genera eso al trabajo social? Bueno, la primera pregunta, digamos, planteabas lo de la definición del trabajo social. Bueno, cuando se construyó esa definición, la FAWATS fue consultada, nos mandaban y nos costaba. A ver, me parece que la búsqueda, porque uno podría decir, bueno, ¿cuál es el sentido de una definición? No es más que eso, qué sé yo. Ahora, me parece que en la búsqueda de esa definición lo que permitió fue colocar otras discusiones, otros debates y establecer ciertos acuerdos generales entre integrantes de las organizaciones nacionales de distintos países del mundo, que además son muchísimos, porque yo les mostraba, ¿vieron? ¿Se acuerdan del PowerPoint? Las banderitas de los países solamente de la región latinoamericana en la FITS, pero no les mostré los otros porque va a ser un PowerPoint de 88 diapositivas, pero son muchos. Entonces me parece que yo creo que debe haber sido más valioso el proceso de construcción y de debate en torno a la definición que la definición en sí misma. Me parece que es lo que sintetiza, en principio. Me parece que, digamos, o sea, uno no diría la vida por la definición, pero bueno, qué bien que esté. Claro. Luego, sobre lo de la mirada más internacional y todo eso, confieso que digamos, en estos días, porque ya desde la semana pasada fui como buscando algunas cosas y pensando, pero que me puse a darle como más forma a lo que iba a compartir ayer, y yo decía, es un campo que no está explorado. Me encuentro armando esto, bien Brenda, la verdad es que deberíamos darle forma, pero ¿para qué? Porque, por ejemplo, yo les contaba antes que me formé en salud y entonces y estuve haciendo trabajos y por tema de mi tesis de doctorado me metí con temas de salud internacional y todos los debates que hay, qué sé yo qué. Y ahí hay un campo como bien armado. Y el trabajo social la verdad es que no está consolidado como tal. Me parece que el punto ahí, digamos, yo lo que creo es que valdría la pena, por lo pronto, una primera etapa exploratoria, ver, digamos, qué reconocemos y qué encontramos. O sea, sabemos que están las organizaciones, sabemos que hay cierto conocimiento por parte de quienes participan en esos ámbitos, pero yo creo que cualquiera de nosotros, aún participando de organizaciones, digo, estoy en Alliance, pero yo no puedo dar cuenta de por dónde pasa el trabajo social en Colombia, en Bolivia, en los distintos países. Tengo algunas ideas, cuando son los seminarios latinoamericanos uno pesca algunas cuestiones. Me parece que hay como mucho por explorar, y es cierto esta cuestión como más, digamos, que nos nutrimos de lo propio, y seguramente, digamos, puedo aportar riquezas, conocer otras, en lo que preguntaba Glenda antes, cómo incorporar miradas más ancestrales, y seguramente, tal vez me equivoco, pero es posible que de la mano de los colegas de Venezuela, de Bolivia, de Perú, encontremos más, que en otros lares que por ahí visitamos más seguidos en nuestra formación. Yo creo que vale la pena explorar. Bueno, buenísimo. Un placer enorme tenerte, la verdad que ha sido como súper, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario o algo antes de cerrar. Yo les agradezco a ustedes, sobre todo porque es un horario difícil y están despiertas. Eso no es poco. Pues tuvimos que hacer tenía este miedo horario de que... porque, bueno, no queríamos cambiar porque tuvimos, bueno, era de noche para el sudafricano, después la próxima tenemos sobre el trabajo social y migraciones en Europa, digamos, así que entonces también ahí, y después tenemos de Los Ángeles, así que bueno, la idea en este horario vamos a poder... Claro, permite jugar, está muy bien jugar eso. un poquitito con los distintos usos horarios. Así que,
Bueno, muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto, seguro que de esto va a salir algo más, porque la verdad que estuvo, y el trabajo que te diste, la prolijidad, impresionante, la verdad que muchísimas gracias. No, les agradezco la invitación, porque siempre estas cosas además lo que hacen es que te hagas tiempo que no tenés para poner cabeza o juntar cuestiones No, y o la lugares por los que sistematización que estuviste. hiciste fue súper interesantísima, ¿no? De Yo toda decía, esta ¿cómo les cosa. explico? Entonces digo, no, armo un cuadro. Entonces para armar el cuadro tuve que pensar qué categorías y tuve No, que no, buscar la no, información. Bueno, y buenísimo, eso empieza a eso. armar. Bueno, y nada, les agradezco porque a mí también me ha servido, además porque ha sido muy agradable ahora el intercambio, así que muchísimas gracias. Buenísimo, Bárbara, mil gracias. Así que bueno, estamos en contacto igual. Así que Quedamos bueno, y en nosotros contacto. nos encontramos en el Meet un ratito para conversar en un ratito. Así que bueno, un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego.